Hermanos, entonces, Amén. vamos a abrir la Biblia, vamos a hacer un paréntesis en el estudio sobre la iglesia y vamos a ir esta noche a Filipenses capítulo 4, un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros esta noche. Filipenses capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9 esta noche. Filipenses capítulo 4, versículos 4 hasta el versículo 9. Y luego terminamos juntos en el versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 9. Y luego vamos a terminar juntos en el versículo 19. Muy bien, dice la Biblia. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra creencia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis que visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 19, juntos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Creen que podemos memorizar este versículo tan fácil, el versículo 19, mis hermanos? Vamos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 2 veces más. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere decirlo de memoria sin verlo aquí al frente? Hermano Antonio. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Mirna. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4. Muy bien, ¿habrá alguien más? Ya 2 lo dijeron. ¿Solo 2, hermanos? ¿Ya se lo habían memorizado? No. Vamos, una vez más. 1, 2, 3. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. ¿Alguien se anima? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Filipenses 4, 19. Amén. Miren la hermana Teresa. Iba a decir Teresa, pero es la hermana Teresa. La hermana Teresa lo dijo muy bien. Con 2 más y entramos al estudio. Hermana Verónica. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Muy bien, gracias, hermana Verónica. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Si no, no podemos entrar al estudio. Mi hermana Miriam. Oh, hermana Miriam. Eso, hermana. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Pero todavía no podemos entrar al estudio porque le faltó en gloria. Vamos a ver. No, vamos, hermano. Bien fácil está. Filipenses 4, 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. En primer lugar, el apóstol Pablo nos invita a mantener una actitud de regocijo constante. Cuando Pablo está diciendo regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Noten ustedes, hermanos, que es tan importante lo que el apóstol Pablo nos dice esta noche. ¿Qué nos dice? Regocijaos ¿en quién? En el Señor. Yo creo que ahí está la clave del gozo de la vida cristiana. ¿Por qué ahí está la clave del gozo de la vida cristiana?
Porque el apóstol Pablo no está diciendo regocíjense cuando tengan buena salud, no está diciendo regocíjense cuando tengan mucho dinero, regocíjense cuando compren una casa nueva, o regocíjense cuando lo ascendieron en el trabajo, o regocíjense cuando vengan buenas noticias. Claro, nos regocijamos con todo eso, pero hay una cosa más importante que todo eso. ¿En quién? En el Señor. ¿Por qué Pablo está diciendo regocijaos en el Señor siempre? Porque ¿qué pasa cuando no tenemos dinero? Nos sentimos frustrados, nos sentimos derrotados, porque es verdad, el dinero, no hay que amar al dinero, pero qué importante es el dinero. Sin el dinero no se mueve nada, hermanos. Sin el dinero, ¿qué? Dígame, ¿qué hace sin el dinero? ¿Qué hace sin el dinero? Nada. Sin el dinero no nos movilizamos, sin el dinero no pagamos la renta, no pagamos el seguro, no tenemos para gasolina, sin el dinero no tenemos para la ropa, no tenemos para los alimentos básicos, sin el dinero no hacemos nada. Muy bien, es verdad, hay tristeza cuando no tenemos dinero, pero si ese fuera todo el motivo del ser humano, ¿en dónde estarían muchas personas que viven con un solo dólar al día en los países como África, por ejemplo? $1 al día. En muchos casos viven con menos de $1 al día. Hermano, ¿cuánto gana usted por hora? No, mejor no lo diga. Pero algunos quizás ganan 8, 10, 12, 14, 20, otros ganan $25 por hora. Por hora. Imagínense, hay países en donde la gente gana menos de $1 al día y vive con menos de $1 al día. Pero muchos de ellos, ¿sabe qué? Han aprendido a vivir en medio de esa escasez económica. Muchos de ellos que son hijos de Dios han aprendido a vivir con gozo en el Señor. Porque ¿qué dice la Biblia? Regocijaos cuando tienes dinero, cuando no tienes dinero, no. Regocijaos en el Señor siempre. Y yo creo que aquí está la actitud permanente del gozo en la vida cristiana. Hermanos, sabemos que el dinero nos ayuda, pero el dinero no nos da toda la felicidad que el ser humano necesita. Hay gente que se hunde en dinero, hay gente que se baña en cantidades de dinero, hermanos. Es más, podemos mencionar personajes aquí de Estados Unidos que se pueden morir 100 veces y volver a nacer 100 veces y ni aún así se acabarían todo el dinero que tienen en su vida. No se lo acabarían. Pero la pregunta es, ¿realmente hay felicidad? ¿Hay gozo? ¿Cuántas de estas personas que tienen pero millonadas de dinero se mueren tristemente en el fracaso, hundidos en las drogas? Hablo de drogas, cocaína, heroína, hablo de estupefacientes, hablo de adicciones tremendas en sus vidas, y teniendo todo alrededor. Es más, ellos pueden hasta comprar sirvientes y tenerlos ahí para toda la vida si ellos quieren, con todo el dinero que tienen del mundo, pero el dinero no lo llena todo. Por eso el Señor está diciendo aquí, regocijaos en ¿quién? Regocijaos en el Señor siempre. Y note usted cómo está diciendo el apóstol Pablo. Pablo no solamente está diciendo regocíjense. Pablo está diciendo, no solamente está diciendo regocíjense en el Señor, está diciendo siempre, siempre. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. ¿Por qué Pablo podía decir estas palabras estando en la cárcel en Roma? Yo creo que Pablo podía decir estas palabras con una autoridad tan grande porque él lo estaba viviendo en su propia experiencia. Quiere decir que Pablo no tomó prestadas estas palabras de otra persona o de la experiencia o el testimonio de otra persona. Pablo tomó estas palabras con la autoridad de su propia experiencia personal. Porque qué fácil es decirle a alguien, hey, no te agüites, hombre, en medio de este problema. Qué fácil es decirle a otra persona, no, hombre, yo estoy contigo. Pero que alguien se lo diga con la experiencia vivida, eso se vuelve como una autoridad para la persona. Y uno con una autoridad entonces puede decir, como el apóstol Pablo pudo haber dicho, regocijaos en el Señor siempre.
y cómo el apóstol Pablo recalca otra vez esta palabra. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Y cómo dice? Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, el gozo es una actitud interna producida por el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. El gozo no es algo que uno puede ir y comprar a una farmacia. El gozo usted no lo va a encontrar en el swap meet o en el supermercado, en el mall. El gozo es algo que se encuentra en el corazón del creyente cuando entiende que el gozo, el regocijo, es el resultado y el fruto de una vida llena del Espíritu Santo. Ya todos sabemos los frutos del Espíritu Santo. ¿Quieren recordarlos? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos contaron? ¿Cuántos contaron? Mirna dice 7, ¿alguien da más? La hermana dio más, 9, ¿alguien da más? Muy bien, 9, ¿alguien da más? Ahí se detuvieron con 19, 9. Muy bien, son 9. 9 son los frutos. Y comienza diciendo, mas el fruto del Espíritu. Y mire qué bonito comienza diciendo, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Y cuál es el que le sigue? Gozo. ¿Y el otro? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo están diciendo porque lo ven al frente. ¿Sabe qué pensé yo por un momento? ¿Qué congregación más inteligente tengo yo aquí en la iglesia? Gente tan aplicada que se sabe los versículos sin ver la Biblia. Pero de repente lo veo viendo al frente así, pero tan libremente. ¿Sabe qué dije? Que hermanos, ¿cómo sabemos leer en esta iglesia? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice la Biblia? Bueno, y si contra tales cosas no hay ley, entonces ¿por qué andamos deprimidos cuando las cosas andan mal? Si la Biblia está diciendo de que contra tales cosas no hay ley, es decir, cuando usted lleva una vida llena del Espíritu Santo de Dios, el gozo que mora en usted, no hay nada que pueda apagarlo. Ahora, es verdad, nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir como que algo terrible ha ocurrido en la vida. Sin embargo, allá en el fondo de tu corazón debe brillar el gozo que nos da esperanza en el Señor. Porque, hermanos, como humanos, como personas, pues es más, a veces cuando no sale el sol ya nos sentimos como raros. No salió el sol. Y tantas ganas que tenía de ir a la playa. Fíjense que este verano yo he querido ir a la playa y no he podido todavía, excepto, y ya no estamos en verano, ya estamos en Don Toño. Estamos ya en otoño. Y entonces, imagínense, hermanos, no pude, porque cuando quería ir, amanecía nublado. Y cuando fuimos con la iglesia, que quería bañarme ahí en el lago, en el mar, ¿qué pasó? Un frío tremendo que hizo, pero por eso iba a andar yo como, ay, ¿para qué vine? O no hubiera venido, ¿para qué vine? Bueno, soy el pastor, tenía que haber ido. Pero otro hubiera dicho, pero ¿para qué vine? Realmente no tenía caso venir si no hizo calor. Entonces, he querido ir a la playa y no he podido porque ha amanecido nublado, porque a Mirna le encanta ir a la playa. A Mirna no le gusta ir a la playa. Entonces, a ella no le gusta, pues, y uno que es bien obediente, ¿me entienden? Entonces, no hemos ido a la playa, pero ojalá la otra semana haga calor. Ojalá, por lo menos un día. Y voy a la playa. Pero el hecho de que no vaya a la playa no significa que voy a andar como quejándome con Dios, quejándome con este clima, quejándome con los Kurosawa que dan el noticiero ahí del tiempo. No, hermano, ¿por qué? Porque contra tales cosas no hay ley. Cuando nos viene una mala noticia en nuestra vida nos sentimos tristes, pero recuerde que en el fondo del corazón
Dios nos ha dado de su Espíritu Santo y su Espíritu Santo produce gozo en nosotros. ¿Y saben qué más produce? Produce paz y paciencia. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. A veces, hermanos, ¿no ha sentido usted como que la vida está mero alborotada? Como que nos sentimos así como... somos hijos de Dios y todo, pero nos sentimos como un poco raros, como que las cosas no van saliendo bien. Digamos que usted está haciendo algo en su casa y le salió mal una cosa, de repente le sale mal otra cosa, de repente otra cosa le salió mal, y algo que parecía tan sencillo se le complicó. Se le complicó. ¿Sabe qué debemos aplicar ahí? La paz y la paciencia. En lugar de agarrar el martillo y destruir la pared del todo de enojo, le va a costar más porque va a tener que gastar más, va a tener que reparar la pared, o en lugar de que tire las herramientas al techo y quiebre la lámpara, mejor, hermanos, tranquilo, la paz de Dios, el gozo de Dios, la paciencia de Dios. Y la Biblia dice, contra tales cosas no hay ley. Cuando usted viene en medio del tráfico, por ejemplo, y está haciendo calor y no tiene aire acondicionado su carro, está a 101 el calor, y usted está dentro y el tráfico está vuelta de rueda, y de repente mira gente con los autos Mercedes-Benz, los chinos, ¿me entiende? O otro tipo de razas ahí, con Mercedes-Benz y con carrazos y todo, y de repente pasa alguien ahí con un gran medallón aquí de oro y todo, y usted ahí sudando y Dios mío, pero ¿por qué no me das ese medallón para arreglar mi aire acondicionado, que y lo otro? Paz, paciencia, porque contra tales cosas no hay ley. Y Pablo está diciendo, regocijaos en el Señor siempre, y vuelve a recalcar, otra vez digo, regocijaos. Y todos sabemos dónde estaba Pablo, hermanos. Pablo no andaba de paseo en Roma. Qué bonito es andar de paseo, ¿me entienden? Con su chorcito blanco, su camiseta, la cámara aquí con sus lentes así, lentes grandotes de sol y tomándose fotos por todos lados con la familia. Eso es bonito, mis hermanos. Pero Pablo no fue de paseo a Roma. Él quería ir como misionero. ¿Y cómo llegó a Roma? Como prisionero. En lugar de llegar como un misionero que quería proclamar el Evangelio, llegó como prisionero. Pero aún estando en la cárcel, mira lo que dice el capítulo 1, versículo 11. Me gusta lo que Pablo está diciendo. En el versículo 1, versículo 11, en el 12, versículo 12, 1:12, mire cómo se expresa Pablo, aunque estaba bajo la amenaza tremenda de los romanos. Imagínese usted, 16 soldados que lo cuidaban las 24 horas del día a Pablo, como un criminal, como si fuera, por ejemplo, mencionen a uno de los criminales aquí bien custodiados. ¿Como quién? Charles Manson. ¿Oh sí? No sé quién es él. Pero ¿qué hizo él? Un asesino en serie. Un asesino en serie que agarraron hace poco, ¿no? Otro. Ok. O como a los de México, ya ven, que los agarran y en los días los sueltan porque hacen cosas ahí. Y están bien custodiados. Por ejemplo, ¿en quién? Richard Ramírez. Son tipos, pero de peligro, de los más buscados por el FBI y que los agarran. Muy bien. Pablo no era un personaje ni siquiera. Era un cristiano, un hombre de Dios, un predicador, un plantador de iglesias. ¿Y saben qué, mis hermanos? Llegó como prisionero. Y en el versículo 12, Pablo está diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué dice Pablo? Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sabe qué hizo Pablo? Pablo no se conmiseró a sí mismo. Pablo no anduvo ahí sintiendo lástima por él mismo. Pablo no se dejó vencer por la depresión, ni por los 16 soldados romanos que lo cuidaban, ni por la pequeña cárcel en donde Pablo estaba, que era una cárcel que probablemente no medía más de 2 metros cuadrados por 1,5 de alto, con una ventana tan pequeña, y donde hacía sus necesidades era un pequeño hueco en el piso, y ahí pasaba Pablo, y encadenado, y sus cadenas estaban penetradas al muro, y eran cadenas terribles que no se podía escapar Pablo de ahí.
16 soldados, encadenados con los cepos hacia la pared. Hermanos, y Pablo no está diciendo, qué pobrecito soy, tengan lástima de mí, tengan piedad de mí. No, al contrario, está diciendo, regocíjense en el Señor siempre. ¿Y qué está diciendo en el versículo 12? Quiero que sepan, dice Pablo, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le habían sucedido? Lo habían golpeado, lo habían azotado, lo habían insultado, lo habían escupido, ahora estaba encarcelado. ¿Y sabe qué más, hermanos? Le habían dicho a Pablo que dentro de pocos días iba a morir guillotinado. Le iban a cortar la cabeza. Ha de ser feo estar en una cárcel, preso, por supuesto, ha de ser lo más horrible. Pero la cárcel donde estaba Pablo no era una cárcel como la de aquí de Estados Unidos, que aquí en algunas cárceles de Estados Unidos hay personas que entran sin preparación intelectual y salen hasta como profesionales. Me acuerdo de una noticia de un hombre hace años, yo recién venido aquí a Estados Unidos, ya por los 92, en donde este hombre lo acusaban de haber violado a una niña. Y al final el hombre pasó ahí muchos años. Pero estando en la cárcel, él estudió derecho, estudió como abogado y él mismo fue su propio defensor. Y al final pudo comprobar que él no había tenido nada que ver con esta niña. Y lo dejaron libre. Entró sin ser abogado y salió como abogado. Porque las cárceles de aquí no son como las de los tiempos de Pablo. En los tiempos de Pablo era una situación horrible. Imagínese usted 2 metros de espacio, con 1,5 metros de altura y una pequeña ventana, y con 16 soldados al día cuidándolo. Hermanos, eso era para morir. Aquí en Estados Unidos yo he visitado algunas cárceles, algunas personas. Claro, no lo dejan entrar a uno, sino por vídeo, por teléfono, no se comunica. Pero le aseguro que no son como las de Pablo, con canchas de básquet, canchas de tenis, canchas de esto, canchas de lo otro, gimnasio. Hermanos, salen gordos, entran gordos y salen pero con el six-pack aquí. Bien alimentados, es más, muchos de ellos, ¿sabe qué? Los dejan salir y hacen otra fechoría para que los vuelvan a meter. Porque prefieren estar adentro que estar afuera. Porque adentro no pagan renta, no pagan luz, no pagan agua, no pagan teléfono, no pagan comida, no pagan ropa, no pagan nada. Afuera, pues tienen que trabajar para poder vivir. Entonces, ¿qué hacen? No, dicen, mejor si el gobierno me mantiene, estoy aquí adentro porque estoy más tranquilo aquí adentro. Tengo gimnasio, tengo televisor, tengo medicinas, tengo doctores, tengo de todo. No así en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Pablo era una situación horrible. Pero Pablo no se queja, no se conmisera. Pablo, hermanos, no se desmotiva. Al contrario, Pablo les dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y ahora les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el versículo 19, miren cómo Pablo dice, por nada estéis, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿En qué estaba basada la esperanza de Pablo? En las promesas de Dios. En las promesas de Dios. Hermanos, tenemos un Dios que nunca nos falla. Tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros día con día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Tenemos un Dios que ha dicho que Él va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Si usted viene a mí y me dice, pastor, yo quiero que me bendiga conforme a lo que usted tiene. Quiero ver lo que yo tengo. ¿Quiere ver lo que yo tengo? 5, 6, lo demás lo escondo porque corre peligro. Mejor lo dejo así, con 5. Entonces, usted puede decir, por ejemplo, pastor, bendígame conforme a lo que usted tiene. ¿Cómo no? Conforme a lo que yo tengo, tome, aquí está. Eso es conforme a lo que yo tengo. Ahora, imagínense conforme a lo que Dios tiene. ¿Qué es lo que Dios tiene? Riquezas
esplendor, gloria, poder, dominio, autoridad. Y la Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, y todo lo que en él habita. Entonces, si Dios dice aquí que Él va a suplir mi necesidad, si Él dice aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, hermanos, descansemos en esa promesa de Dios. Y Pablo estaba descansando en esa promesa maravillosa de Dios, de que Dios iba a proveer para su necesidad. Y es más, note esto, hermano, que es muy interesante. El apóstol Pablo dijo unas palabras bien interesantes. ¿Sabe qué dijo Pablo? Ya sea en mi vida o en mi muerte, Dios será glorificado. En otras palabras, ya sea que yo viva o ya sea que yo muera, Dios será glorificado. O sea que para Pablo no había, hermanos, ningún escape, ningún problema. Pablo había aprendido a regocijarse y a confiar siempre en el Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo podría decir? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice Pablo? Y el morir es ganancia. Pero note cómo dice Pablo después. Pero Pablo dice, pero por causa de vosotros, prefiero, dice Pablo, quedar acá. Dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Bueno, aquí está hablando Pablo de esa actitud, no de conformismo, sino una actitud de confianza que tenía en el Señor, en donde Pablo dice que había aprendido de todo. A ser humilde como tener en abundancia, no tener como a tener. ¿Y cómo termina Pablo diciendo? Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero lo que yo me estaba refiriendo con lo otro es que Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? El morir es ganancia. Hermanos, he platicado con algunos hermanos que ya están señores aquí de la iglesia. Estoy hablando de personas de 75, 80, 90 años. Cuando murió también la hermana, la mamá de Carlos, el que ya no ha venido, la hermana Mary Gallardo. Cuando murió la hermana Mary Gallardo, como un año antes que yo había estado ahí en su casa, hablamos sobre esto de su funeral, pero tan natural, o sea, yo todavía no me atrevo a ni siquiera pensar que me voy a morir. Yo quiero vivir 120 años más. Y quiero que me salgan hasta plantas en medio de los pies del viejito, que comience a salir aquí una palmera de coco, otro de aguacate. Bueno, como le hacen las demás de aguacate, ¿no? Miren, yo no me atrevo a hablar tan natural de eso, pero hay hermanos ya de esa edad que muy naturalmente me dicen a mí que quieren que yo predique en su funeral, que quieren que yo les haga el servicio. Entonces, digo yo, estas personas ya están claros en su mente, con una convicción profunda de que morir es ganancia y estar delante de Dios. Y yo creo que era la actitud de Pablo. Pablo está diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Cuando platicaba con la hermana Gallardo, ahí en su casa, antes de que ella partiera con Dios, las 2 o 3 veces que fui para platicar con ella, el tema siempre era ese. Y cuando yo me muera, y cuando Dios me llame, y cuando yo me vaya a la presencia de Dios, yo quiero que usted predique, yo quiero que usted esto, yo quiero que usted lo otro. Bueno, y así lo hicimos. Y con todo lo que me dicen, ahí voy. Más de alguno quizás ya se arrepintió, pero con todo lo que me han dicho, ahí he estado. Entonces, porque para el apóstol Pablo no había nada que no había ley en contra del gozo que él tenía, porque él mismo lo dice, contra tales cosas no hay ley, sea pobreza, sea riqueza, sea enfermedad, sea cuchillo, sea muerte, sea vida, no hay nada, no hay ley en contra del gozo y el regocijo que viene solamente por estar confiando en el Señor. Leamos juntos el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque tú has dicho que debemos de regocijar. Señor, que en medio de la escasez, que en medio del dolor, que en medio del sufrimiento, que
que en medio de la enfermedad, que en medio de la tragedia, nosotros podamos mantener una actitud de gozo, sabiendo, reconociendo que tú estás ahí para ayudarnos y sacarnos adelante. Señor, que podamos confiar en lo que tú dijiste a través de Pablo, que tú puedes suplir toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te honramos y te alabamos, Señor. Mientras todos están orando con el rostro inclinado, los ojos cerrados, quizás esta noche haya alguna persona, haya alguien que nunca haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Quizá hay alguien que quiere volver a caminar con Dios. O quizá usted conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Quizá usted ha oído hablar de Cristo, pero no sabe que Cristo le ama, que murió por usted, que murió para darle vida eterna, perdón de pecados y seguridad de ir al cielo. Y mientras todos están orando con el rostro inclinado y los ojos cerrados, quizá hay alguien que quisiera aceptar a Jesús esta noche, o simplemente reconciliar con Dios. ¿Por qué no lo hace esta noche? ¿Por qué no lo hace confiando una vez más en esas promesas tan maravillosas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros? Permítame esta noche orar por usted. Solamente quiero orar por usted. Si usted me lo permite, levante su mano ahí donde está indicando el deseo de querer conocer a Jesús o querer seguir caminando con Dios. ¿Habrá alguien esta noche? No tiene que decir nada, no vamos a decirle nada. Solo queremos que usted ore conmigo para dirigirle en una oración y que usted conozca a Jesús como el Señor de su vida. ¿Habrá alguien esta noche entre nosotros? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguien? Muy bien. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tus bendiciones. Bendice también nuestros diezmos y nuestras ofrendas de nuestro servicio, porque todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.